Ni siquiera sé cómo empezar a describir esta situación, pero imagina que por alguna u otra razón tienes que bajar a las alcantarillas y ahí encuentras algo que te traumatiza para toda tu vida y toda tu ciudad se entera. Para este caso nos vamos a ir a Toronto, Canadá. Todo esto ocurrió en agosto del año 1978 y había un hombre llamado Ernesto, ese no es su nombre, pero es la traducción. Entonces Ernesto, junto con su esposa, estaban criando una camada de gatitos. Se estaban cuidando todo el tiempo y aparte estaban chiquitos, entonces no podían dejarlos mucho tiempo solos, sin supervisión. Pero aparentemente un día uno de los gatitos desapareció misteriosamente. Lo buscaron por todo el departamento, no lo encontraron, así que Ernesto decide salir de su departamento para buscarlo ahí a los alrededores. Pensando que, quién sabe, tal vez en algún descuido el gatito se había salido, aunque era muy raro. Entonces, está buscando cerca de su departamento y es entonces cuando ve una alcantarilla que tenía una abertura y pensó, tal vez el gatito cuando se salió se cayó ahí. Dijo, no me importa, yo quiero ir a buscar a mi gato, así que regresó a su departamento, tomó una linterna y se metió en esa abertura hacia adentro de la alcantarilla. Fueron 3 metros los que tuvo que descender para por fin llegar al fondo. Como les dije, solamente traía una linterna, así que dio un par de pasos buscando al gatito y no encontró al gatito, pero sí encontró algo más. Lo que encontró fue una criatura de origen desconocido, algo así. Lo describió como un monstruo largo y delgado, casi como un mono, así como lo pueden ver aquí. Dientes grandes de unos 90 centímetros de largo, que pesaba tal vez unos 13 kilos con pelaje color gris. Aunque eso no era lo que destacaba de esta criatura, sino sus ojos que eran entre naranja y rojo. Y esa no es la peor parte, sino que esta criatura se estaba comunicando con Ernesto, lo que le decía era que se fuera. En el momento que esta criatura le estaba diciendo vete, siseaba. Después de decirle que se fuera, se metió a uno de estos túneles y desapareció y Ernesto obviamente dio media vuelta y salió corriendo de ahí. Ahora, Ernesto sale de aquí del drenaje y él no dijo nada. Venía traumatizado por lo que acababa de suceder y él no le dijo esto a nadie. Obviamente, cuando llega a su departamento, su esposa lo ve, cómo viene, y sí le contó a ella, y con el paso del tiempo le contó a un par de personas que eran de su entera confianza, y una de esas personas trabajaba en unas oficinas de periodistas y es quien le cuenta a los periodistas sobre la historia de Ernesto. Y estos periodistas van a buscar a Ernesto y Ernesto muy a regañadientes les empieza a contar lo que pasó. Es así como realmente se sabe esta historia, ya que Ernesto no tenía la intención de decirle a nadie. Ya cuando los periodistas lo presionaron a que hablara fue que relató todo esto y además dijo, esto era una pesadilla, nunca lo voy a olvidar y mucho menos su voz. Cuando le preguntaban por qué es que no dijiste nada, él decía porque tenía miedo a que me tacharan o de loco o de borracho. Como generalmente pasa en estos casos, ya ven que cuando alguien tiene algún encuentro, ya sea con un ovni, con alguna criatura, y lo cuenta, ¿qué hace la gente? Pues ridiculizarlo. De hecho, la única condición que les puso Ernesto para que publicaran todo y contarles su historia fue que nunca revelaran sus apellidos. También entrevistaron a la esposa de Ernesto para ver qué era pues lo que ella opinaba respecto a todo y ella dijo, yo creo que Ernesto vio exactamente lo que él dice. Estaba aterrorizado cuando regresó al departamento y él no se asusta fácilmente. Claro que sí le gusta tomarse su copita de vez en cuando como todo mundo, pero ese día no estaba borracho y no había estado tomando absolutamente nada. O sea, su intención de salir ese día fue encontrar al gato. Los reporteros siguieron indagando aquí y allá, le preguntaron a más vecinos, los cuales confirmaron lo que dijo la esposa, que Ernesto no es de los que anda inventando este tipo de cosas. Este mismo periódico le dijo a Ernesto, oye, vamos al lugar justo donde tú dijiste que te encontraste con esta criatura, así que de nuevo los llevó a esta abertura de la alcantarilla y bajaron 3 metros de nuevo. Recuerden que todo pasó en agosto del 78 y cuando hicieron todo el reportaje fue en marzo de 1979. De que Ernesto los lleva justo al lugar, la alcantarilla seguía igual y estaba a un lado del edificio de departamentos donde él vivía y cuando descienden caminan un par de pasos y les dice aquí más o menos es donde lo vi, encuentran el cadáver del gatito. Cuando descubrieron pues al gatito, lo que quedaba del gatito, Ernesto recordó e hizo la unión que antes de que él descendiera a este lugar escuchaba como sonidos raros como de animales sufriendo. Entonces puede ser que si el gatito pues se escapó
llegó a este lugar o la criatura lo arrastró a este lugar y pues se alimentó de él. Se especuló que esa entrada, o sea, esa alcantarilla como abierta, era el acceso que tenía esta criatura, o sea, que de ahí entraba y salía. Este tema creció tanto que comenzaron a preocuparse por la seguridad, sobre todo de los niños, que vieran que esa alcantarilla estaba abierta y que trataran de bajar y que pues les pasara lo mismo que al gatito, así que el departamento de alcantarillado de Toronto fue a inspeccionar. A pesar de que la historia de Ernesto era muy extraña, en ningún momento los que fueron a inspeccionar lo ridiculizaron o lo hicieron menos. No se burlaron en ningún momento, todo lo contrario, lo tomaron muy en serio y pues revisaron todo a fondo. Y es cuando me hacen pensar, ¿será que no es la primera persona que logra ver alguna criatura de estas? Que se realizó la inspección, un trabajador dijo: la gente que está en la superficie simplemente no sabe cómo es aquí abajo, es un mundo completamente diferente. Otra cosa curiosa que señaló este periódico fue que ningún empleado, ningún trabajador quería bajar solo. Siempre querían bajar o en grupo o mínimo acompañados por otra persona. Ahora, la cosa aquí es que hay otro detalle. Resulta que hace mucho tiempo, cuando en Toronto solamente había nativos, tenían un conocimiento de espíritus acuáticos que habitaban en los ríos pues de toda esta zona. Aquí dice, según lo que investigué, estas criaturas le llamaban Mai Wei Si. O sea, pues tienen un nombre antiguo pues. Dice, son pequeños espíritus acuáticos que viven en la orilla del río. Generalmente son criaturas benignas, pero a veces hunden canoas extraviando o roban cosas cuando no se les muestra el respeto adecuado. Algunos creían que estas criaturas solamente podían ser vistas por niños o personas que se dedicaban a la medicina. Y otros decían que cualquiera los podía ver y que estas criaturas te ayudaban si tú les dabas algo a cambio, un regalito. La mayoría de las veces estas criaturas eran descritas, fíjense para que vean la similitud que hay con lo que dijo Ernesto, descritos como de tamaño infantil y peludos con una cabeza grande y una voz extraña que suena como si alguien estuviera llorando. Ahora es que hay otra cosa además. Aquí les leo este pedazo para que no se me vaya a ir algún detalle importante porque dice, la ciudad de Toronto alguna vez tuvo numerosos arroyos y vías fluviales que a medida que la ciudad se expandía se construyeron y se convirtieron en una red de vías fluviales subterráneas fusionadas con los sistemas de alcantarillado. Entonces, cuando creció la ciudad, como que todo se unió y quedó todo subterráneo. Y es cuando dicen, ¿serán que estas criaturas que vivían ahí se enterraron cuando se hizo todo este sistema? Entonces dicen, cuando Toronto enterró muchos de sus sistemas fluviales, convirtiéndolos en túneles subterráneos, ¿se enterraron estas criaturas con ellos? Hemos visto en otros casos cuando alguna persona tiene algún avistamiento de alguna criatura que lo dice, pues las personas empiezan a decir que esto no es cierto porque pues está generando de alguna manera cuando está relatando lo que vio. Pero en esta ocasión fue todo lo contrario, Ernesto no quiere decir nada. Fue una persona de su confianza que lo traicionó y así fue como se supo esta historia. Y la otra muy sospechosa, porque los trabajadores no trataron en ningún momento de ridiculizarlo, ni siquiera dudaron de la historia. Simplemente les dijeron, oigan, hubo este avistamiento y fueron a revisar e inspeccionaron todo. No fue nada más como que, bueno, vamos a cerrar la alcantarilla y hasta ahí quedó. No, inspeccionaron lo subterráneo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan respecto a este caso? Y yo como siempre los estoy leyendo. Si tomamos en cuenta que en los últimos 300 años solamente 200,000 personas han muerto debido a la combustión espontánea, la probabilidad de que eso te pase es muy baja, pero nunca es cero. Imagina además qué tan traumático debe ser aprender este dato que les acabo de decir porque le pasó a uno de tus amigos en tu presencia. En este caso nos vamos a ir al 25 de diciembre de 1885 en Illinois, Estados Unidos. Bueno, resulta que esa noche era la noche de Navidad y un señor llamado John Larson estaba visitando a dos de sus amigos, Patrick y Matilda Rooney. Ellos habitaban en su granja a las afueras de la ciudad Seneca en Illinois. Ellos estuvieron compartiendo, conviviendo ahí un rato, tomaron, ya saben, un par de tragos, cenaron y demás, y por fin John decidió que era hora de irse a dormir. Él ya tenía un par de horas dormido cuando despertó porque le dio un ataque de tos y notó que no podía respirar bien. Duró esto unos cuantos minutos y finalmente volvió a dormirse. Pasan un par de horas más que John estuvo dormido y cuando despierta encuentra, muy sorprendido, hollín en su almohada.
Él sale de su habitación esperando encontrar a sus amigos y platicarles este hecho de por qué habría hollín en su almohada, y solamente encuentra con mucha sorpresa a Patrick en su habitación, en su cama, sin vida. Pero solamente estaba Patrick, no había señales de Matilda por ningún lado en esa habitación. Imagínense, él ya iba con la sorpresa de haber encontrado a su amigo sin vida, baja para buscar a Matilda y no la encuentra por ningún lado. Lo que encuentra es un hoyo ennegrecido en el piso de la cocina. Al acercarse a este hoyo, lo que encuentra son pedazos carbonizados de lo que parecía restos humanos y un pie, además de un montón de cenizas. Eso era todo lo que quedaba de Matilda. Les pongo esta imagen más que nada porque hay fotografías respecto a esto, y algo muy curioso es que Matilda sí tenía este tipo de zapatos y lo único que se ve pues es su pierna todavía con sus zapatos puestos. Fuera de ahí no puedo ponerles otra imagen porque pues ya sería muy fuerte. Obviamente John llamó a la policía acude de inmediato y es que ve toda la escena. Al hacer los informes, en el de Patrick dijeron que él había fallecido debido a la inhalación de humo. Esto explicaba el por qué John había tenido un ataque de tos en la noche y que no podía respirar bien, pero él estaba como en el tercer piso y además tenía la puerta cerrada, es por esa razón que él no falleció también. Y el informe de la causa de muerte de Matilda fue combustión espontánea. Todo su cuerpo se incendió al grado en que quedaron puras cenizas. Y ahora, no sé si sepan este dato, pero por ejemplo cuando están cremando a alguien, no crean que es de inmediato, o sea, tiene que pasar un rato para que queden cenizas y tiene que ser una temperatura muy alta. La temperatura estimada de pues esta combustión fue de 1400 grados Celsius. Imagínense, tuvo que haber ardido la granja también y no ocurrió. El fuego se contuvo nada más en el cuerpo de Matilda, lo cual en casos de combustión espontánea esto es muy característico, simplemente se incendia el cuerpo pero no nada alrededor de él. Lo primero que especuló la policía fue que John le había quitado la vida a Matilda, aunque viendo los hechos era imposible que él hubiera hecho tal incendio sin quemar nada más. A pesar de que la policía había asistido inmediatamente a la casa de los Rooney, fue hasta el día siguiente que llegó pues un médico que trabajaba con la policía para investigar el caso desde Michigan. Él dijo que inmediatamente que entró a la casa percibió un olor bastante desagradable. Más tarde descubrió que Patrick había muerto debido pues a la inhalación de humo. Ahora, en su informe puso que en la cocina había una mesa grande con una vela encima que se había quemado solamente por un lado. Junto a la mesa estaba este hoyo que había encontrado John, que había atravesado el piso de madera y estaba en un círculo que medía 76 centímetros por 91. A través de este hoyo podías ver la parte inferior de la casa, es decir, el sótano, y ahí en el piso del sótano estaba pues una pila de cenizas y de huesos. Es decir, que este incendio había atravesado todo el piso, pues rompiéndolo, y pues por eso cayeron los restos hasta el siguiente piso, que era el sótano. Entre esa pila encontraron pues lo que era el cráneo, varias ya saben vértebras y también los huesos estaban quemados. Pero el descubrimiento más impactante fue que había pues una pierna muy reconocible todavía con los zapatos que usaba Matilda. Al momento en que Matilda falleció pesaba 73 kilos y quedó reducida pues a un montón de ceniza que en total pesaba 5 kilos. Este incendio, pues debido a que se estaba quemando un cuerpo, dejó residuos de hollín grasiento por las paredes. Ya que se hizo oficial que la causa de muerte de Matilda había sido por combustión espontánea, había dos teorías. En una decía que había entrado en contacto con una fuente de calor, lo que provocó una acumulación de alcohol en su cuerpo porque habían estado bebiendo mucho pues esa noche de Navidad. Y la otra fue que hubo un efecto mecha, es decir que su grasa corporal y su ropa actuaron como una vela impidiendo que el fuego se propagara. Sin embargo, cuando es una combustión espontánea, el fuego comienza desde adentro de tu cuerpo y hay ciertas características. Una de ellas es el cuerpo de la víctima queda convertido en cenizas, lo cual tenía Matilda. Hay poco daño en la cabeza y en las extremidades, ustedes saben que ahí estaba el pie, y hay poco daño en las inmediaciones del cuerpo. Para las personas que creían que esto no era combustión espontánea, sino que más bien había agarrado alguna fuente de calor externa y que eso hizo el efecto mecha, había
dos fuentes de calor que probablemente hicieron que pasara esto. La número uno era esta vela que habían encontrado que estaba parcialmente quemada de un lado y la otra era un cigarrillo que tal vez ella estaba tratando de prender con la misma vela. Como les dije, al principio le echaron la culpa a John, le dijeron tú les quitaste la vida por alguna razón, tú estuviste con la pareja, fuiste la última persona que los vio, así que tú eres el culpable. Sin embargo, mientras más estuvieron investigando, más se dieron cuenta que era imposible que este hombre hubiera hecho algo. ¿Cómo investigaron? Ya que la silueta que había dejado John en su cama y el hollín que estaba a su alrededor demostraba que él no se había levantado en ningún momento en la noche, sino que él había dormido mientras todo esto ocurría en el resto de la casa y él ni en cuenta. Yo creo que nadie en la vida, pensaría si de repente le da un ataque de tos, ay, alguien se está combustionando espontáneamente en el piso de abajo. Y a pesar de que no había ninguna pista, no había ninguna prueba de que John hubiera sido culpable, algunas personas seguían tratándolo como culpable porque le decían tal vez tú eres sonámbulo y tal vez en tu sonambulismo hiciste todo esto. Lamentablemente, las cosas no terminan ahí porque John murió solamente 2 semanas después de la muerte de sus amigos debido a un daño pulmonar por haber inhalado el mismo hollín grasiento que inhaló pues su amigo Patrick. A lo mejor no le quitó la vida en el momento, así como a Patrick, pero sí le dejó un daño y solamente duró 2 semanas más. En los últimos años se han registrado 200 muertes debido a combustión espontánea y todos tienen las mismas características que tenía Matilda. Es decir, las extremidades intactas, de que nada a su alrededor se quemó más que el cuerpo. Claro que tengo que decirles que a pesar de que en los últimos 300 años ha habido 200.000 muertes respecto a esto, no hay una base científica que demuestre que esto es posible. Sí hay casos donde realmente no se puede demostrar cómo es que de repente ardieron así, no se quemó nada a su alrededor y las fuentes de calor eran como muy pobres para que todo esto sucediera. Ustedes saben, el cuerpo humano está compuesto pues principalmente de agua, así que los científicos dicen que es muy difícil llegar a quemarlo de esa manera, sobre todo si el fuego se origina dentro de nosotros mismos. El caso de la combustión espontánea de Matilda Rooney fue pues uno de los muchos que ha quedado sin resolverse a pesar de que le han buscado, han investigado, simplemente no pueden dar con la razón por la cual acabó así. La ciencia no ha podido explicarlo del todo. Así que, ¿ustedes qué opinan respecto a este caso? Sí tuvieron un final muy trágico, Matilda y Patrick. Desconozco si ellos estaban conscientes de lo que les estaba pasando, porque por ejemplo, Patrick pudo haber estado simplemente respirando, inhaló esto, sus pulmones fallaron y falleció. Y pues John no reportó que Matilda hubiera estado gritando, que hubiera escuchado algún ruido extraño. Pero yo pienso en John, imagínense. Estuvo conviviendo con sus amigos unas horas antes. Él se levanta, encuentra cosas raras, el hollín ahí en su habitación, baja a buscar a sus amigos, los encuentra sin vida, el impacto de ver a Matilda en este estado, después le echan la culpa, lo tratan como culpable de la muerte de sus 2 amigos y al final acabó falleciendo. Así que díganme sus opiniones y yo como siempre los estoy leyendo.